El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo les da la bienvenida al Teatro Nuevo Fernando Arrabal. La actuación está a punto de comenzar. Rogamos apaguen sus teléfonos móviles y que no los utilicen durante la representación. Gracias por su asistencia. Disfruten del espectáculo. Me he confundido. Sí, ahora, cuando al final. Al final. Voy llevando, Tato.
Buenas tardes. Señor alcalde, concejales, autoridades, pregonera, porteros mayores, dama y reina del carnaval, charras, peñistas de nuestra peña Puerta del Desencierro, público en general. Hoy proclamamos el pregón número 46. Desde aquí queremos hacer un reconocimiento y agradecimiento a todos los peñistas que de una u otra manera ya no se encuentran con nosotros y, sobre todo, dar las gracias también a los que en esta última remesa hemos entrado como miembros de esta peña Puerta del Desencierro. Es un auténtico lujo tener estos dos porteros mayores como son Tato y Lauren. No podíamos tener los mejores, ¿eh? Dos personas de nuestra querida Miroriga, tanto del día a día como de nuestro carnaval. Siempre han estado presentes con nosotros y con todo el público. Si es un lujo tener dos porteros mayores, nuestra obligación era tener una pregonera también de auténtico lujo, como es Beatriz Bernal Córdoba. Nacida el 28 de enero de 1982 en Avilés, Asturias, de padre mirobrigense, Juan Mari Bernal, y madre asturiana, Fátima Córdoba. Termina sus estudios de bachillerato cursando el último año en el Instituto Lucía de Medrano de Salamanca. Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2005. Compagina desde el inicio de su carrera prácticas de verano en la emisora local Onda Cero de Ciudad Rodrigo, donde comienza a trabajar como redactora y locutora en diciembre de ese mismo año hasta la actualidad al frente del programa local Más de Uno Ciudad Rodrigo. Casada con un mirobrigense, como no podía ser de otra manera, José Alberto Benito, y madre de dos preciosos hijos, Juan y Martín, también mirobrigenses, evidentemente. En esta peña siempre procuramos que nuestros pregoneros sean mirobrigenses o muy vinculados con Ciudad Rodrigo, con el carnaval. Pues bien, este año me encomiendan a mí para presentar a nuestra pregonera por el parentesco que nos une. Me pregunta mucha gente, ¿soy familiar? Pues sí. ¿Soy primo? Pues sí. ¿Soy foros? Pues sí, somos foros. Tenor y Beatriz, que eran los abuelos de... Bea todavía vive, con 97 casi años. Vale. Su padre Juan Mari, Conchi, Geni, Belén y Yoli, que eran los hermanos de tu padre. Los abuelos de nuestra pregonera tenían una carretería, que lo conocemos yo creo que todos, con sus hermanos. Al lado estaba la casa de su abuela, que siempre estaba abierta, de par en par, la tía Bea. De niños nos permitía entrar y salir como perro por su casa. Podíamos encontrar en la cocina, donde había unos calderos negros grandes, cociendo en la lumbre, patatas para los cerdos, las cuales cogíamos y echábamos sal para comerlas. En aquellos tiempos era un manjar. Ella, la pobre, no decía nada, siempre estaba pendiente de nosotros, tan contenta que estuviéramos revoloteando por toda la casa. En la carretería, en el taller, tenía sus correspondientes motes, como la factoría o información y turismo, que se le llamaba el taller. Aparte del trabajo que había en la carpintería, también era centro de guasa por risa o guasa, que era el que había entonces para la información. E informaba a toda la gente de lo que sucedía durante todo el día. Pasaba Antenor, pasaba Manolo, pasaba Paco, y a todo el mundo le explicaban si había fallecido uno, si había pasado para arriba o para abajo. Aquello era información y turismo. No había mejor manera de ver a Tenor o a Paco y explicarle a un turista que pasara por la puerta que preguntaran por algo. Se vivían, aquello era, vamos, era la leche. Los foros tenemos mucho arraigo con el carnaval. El primer foro, Eugenio Bernal, hijo de Teleforo, de eso viene el apodo, vamos, que no es un apodo tampoco, que era Teleforo, eran los foros porque el patriarca nuestro se llamaba foro, se llamaba Teleforo. Eugenio Bernal empieza a montar un tablao, que era mi abuelo, que fue el primero que, por los datos municipales que tenemos, de 1934. Y después ya continuaron todos los hermanos, como el abuelo de Beatriz, Antenor Bernal. Actualmente, entre tablaos fijos y montadores que le echamos una mano, estamos 13 foros montando 8 tablaos. También fueron en nuestra peña, en esta peña, estuvieron aquí arriba con nosotros acompañándonos 5 foros porteros mayores. Tenor, Paco,
Manolo, Siso y Antonio. Por lo tanto, nuestra invitada tiene arraigo merecido para ser pregonera de nuestra peña. No me quiero extender más, podría estar hablando de los foros, todo el pregón, pero hoy no me toca a mí, le toca a ella. Pero voy a hacer una esta que lo comentaba muchas veces cuando hacían el tablao. Paco, sobre todo Paco y Tenor, era muy importante cuando se colocan para colocar los asientos, pues Paco se ponía abajo y le decía a Tenor: Valva. Era un poco la fama que nos ha caracterizado los foros. Ahí es otra cosa podíamos tener, pero eso hemos tenido no sé si buena suerte o mala suerte, pero ahí hemos estado todos. Pues nada, os dejo con mi prima Beatriz Bernal Córdoba. Buenas noches, porteros mayores, Lauren y Tato, peñistas de la Peña Puerta del Desencierro, reina y damas, componentes del Botón Charro de Miróbriga, Corporación Municipal, amigos y amigas. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y gracias, Genio, por tus palabras, porque se nota que compartimos apellido y que hoy aquí seguro que hay más de un Bernal. Esta mañana un oyente que seguro que está por aquí me dijo: tú tranquila, hazlo como si estuvieras en la radio. Así que, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Miguel de Unamuno. Aquí estoy, frente a esta, vuestra puerta, cual niña en la noche de Reyes, con zapatos nuevos, y esto es literal, y con la misma ilusión, nervios parecidos y casi el igual temblor de emoción en el cuerpo que, aunque pasen los años, siempre se vuelve a sentir al recordar esas noches mágicas de niñez, esa noche de enero, noches tan especiales como esta noche de febrero. Aquí me encuentro soñando junto a vosotros y vengo a dejar mi voz, también temblorosa hoy, a ponerla a vuestro servicio. Vengo con el corazón en reparto, listo para entrega, sin posibilidad de vuelta y con el alma un poco en vilo. Vengo en agradecimiento a una peña de tradición, solera e historia como la vuestra. Por haber pensado en mí para esta honrosa y difícil tarea de pregonar el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, vengo en agradecimiento a esta Peña Puerta del Desencierro. Y lo hago ante los verdaderos conocedores y artífices del milagro y la magia del Carnaval, ustedes, los propios mirobrigenses. Es todo un honor. Lo decía don Miguel de Unamuno en esa petición tan acertada: la puerta es como la vida misma. Solo cruzar este umbral, esta puerta del teatro, esta entrada, solo pisar este escenario, asomarse y mirar y hasta respirar, impone el mismo respeto, imagino, que una espera a Portagayola. Aquí, sobre estas tablas, una se hace pequeña ante este enorme encargo al que hoy hago frente al que me encuentro, como quien busca su primera puerta grande o llamando a las puertas del cielo, o mejor, a la del desencierro. Una puerta que se agranda y no se achica, que da paso seguro a la gloria para quienes se atreven a atravesarla sin pensar, sin mirar atrás. Pues a pesar de los miedos, finalmente hoy me toca a mí pasar de puertas para adentro, así que vamos allá. Decía Alejandro Gándara en su pregón para esta peña en el Carnaval del año 2004 que se acuerden de uno es algo que se agradece menos de lo que se debiera,
pero creo que aquí el agradecimiento ha estado siempre muy presente en todos los que desde aquí y antes que yo os han venido a pregonar. Así que yo, una más, me uno a todos ellos y ellas y os doy las gracias de corazón por nombrarme y sobre todo por conseguir convencerme para ser vuestra pregonera. Cada mañana, cuando llego a la radio, veo enfrente de mi escritorio la misma frase que yo misma coloqué allí hace años, que sigue pegada con celo en la madera de la pared que tengo delante y que dice: lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Una frase del grupo humorístico argentino Les Luthiers, que cuando la leí me pareció entonces muy reveladora y que daba la dimensión exacta del conocimiento de algunas cosas y que yo he comprobado en todo este tiempo que es muy cierta y muy adecuada en mi labor profesional. Es para mí casi ya como un mantra. Y así es. Cuando necesito hablar de las coplas de la rondalla Tres Columnas o de la cabalgata de Reyes de los Amigos de la Ilusión o de esta peña de quien es presidente, llamo a Julio Sánchez Julete. También cuando quiero hablar de esa cabalgata o de la rondalla, tengo también el teléfono de Miguel González Cristalero. Cuando quiero hablar de Farinato, de La Morucha, de gastronomía, de iniciativas turísticas, pues tengo el teléfono de mi primo, de Eugenio Bernal, yo lo tengo en el teléfono como Genio Bodega. Para hablar de la cofradía de San Sebastián o de la historia de esta peña también, tengo el de Julián Cuqui Segovia. Cuando quiero hablar de la banda Esperanza de Ciudad Rodrigo o de la orquesta SMS, tengo el teléfono de Cristian González. Cuando quiero hablar de la tradición, del folclore, de la gaita y del tamboril, de la charrada, tengo el teléfono de José Ramón Cid. Para hablar de la Peña de Francia, el de Ángel Rodríguez. Para hablar del campanazo o del toro del Antruejo, tengo el teléfono de un colega, Iván Ramajo. Para hablar de toros, pañuelos, de globos, tengo el de Emilio Hernández, Emilio Estudio. Incluso me puede hablar de la feria medieval, de fotos, de drones. El teléfono de la farmacia de Dorado no lo tengo apuntado porque la tengo más a mano en la Plaza Mayor para acercarme, como me ocurrió nada más designarme pregonera la mañana siguiente, que tuve que pasarme esa mañana con el susto en el cuerpo por esta designación y por otros motivos personales que no les voy a contar aquí y que algunos quizá ya saben, y allí fui en busca de unas recetas que me dispensó Adrián Dorado, que comparte con su hermano Chema la herencia de uno de los fundadores, su padre, José María Dorado, Chema Dorado. Quizá me falta algún teléfono del resto de los actuales peñistas, los de esta tercera generación, los nuevos como Arturo Cruz, Maxi Corral y Óscar Gonzalo Molanchín, pero sé que si tuviera que llamarles, creo que todos ellos atenderían igualmente mi llamada. Igual que seguro también lo harían los más veteranos, los de esa primera generación, también los de la segunda ya, fundadores como Alberto Fernández, Alberto el de la óptica y continuadores también como su sobrino Rubén Blanco. Igual me dejo alguno que se me ha quedado por el camino, en todo caso estoy convencida que todos ellos, los de antes y los de ahora, los actuales, todos estarían disponibles. Y si quiero saber de la felicidad auténtica, de cómo ser feliz en estos tiempos, solo tengo que llamar a Tato para saber de caramelos, de su autobús, de su bici. De su bici de colores, de la Peña Gutenberg, de San Sebastián, de las conferencias de San Vicente de Paúl, de la Peña Al Humo, esa unión de maridos oprimidos de la que fue el más joven socio fundador, de los amigos del Alguacilillo, de contrataciones artísticas, de su cámara de vídeo, y podría seguir y seguir preguntándole por cosas o por personas un rato largo. Y si no me lo cogiera, podría llamar a Lauren y preguntarle por muchas de estas mismas cosas también, además de por sus canciones, sus conciertos, sus disfraces, su defensa heroica, su despedida de los escenarios, no sé si como Sabina o como Morante, de sus memorias, del Club Fantasma, del Festival del Águeda, de su amor eterno a Ciudad Rodrigo. Y todos ellos, peñistas y porteros, sé que aceptarían gustosos ayudarme y me dirían que sí, encantados, porque ya lo han hecho, siempre lo han hecho. Así que por eso estoy yo hoy aquí. No podía decirles que no cuando siempre he tenido su sí, el de todos. He tenido la suerte de tener sus teléfonos y de contar con una infinita disposición cuando yo les he llamado a ellos. Así que ahora
me tocaba a mí, me tocaba corresponder y atender esta llamada. Pero hubo algo que me hizo no poder rechazar esta proposición. Y eso fue, en especial, conocer el nombre de los dos porteros mayores. Imagínense, Lauren y Tato. Tato y Lauren, ¿qué les voy a decir yo de ellos? ¿Quién no los conoce? ¿O quién no los conoce? ¿Quién no los quiere? ¿Quién no les ha saludado, escuchado? ¿Quién no ha compartido ese amor que tienen por Ciudad Rodrigo? Para mí, tenerles como porteros hacía que no pudiera negarme, imposible, no podía haber sido mejor esta elección para compartir hoy y vivir este momento sin duda. Una suerte, porque la emoción y la felicidad estaban ya servidas de manera innegable. El sentimiento en la voz de Lauren y el entusiasmo en la de Tato están a partes iguales y son siempre merecidos homenajeados por haberse ganado a pulso y a base de cercanía y de buen humor, de buen parecer, el cariño de todos nosotros, de su pueblo, de sus amigos, de sus vecinos, de todos los mirobrigenses, que es el mismo amor y el mismo cariño o más que ellos le tienen a su ciudad, a toda su gente y al carnaval, que es una satisfacción además que muy pocos pueden tener y contar con ella. Por eso los dos comparten la distinción de mirobrigenses ilustres, muy merecida. Y por eso, como ellos mismos dirían, para mí estar hoy aquí con ellos es un fenómeno, una maravilla, una gozada, hija, lo que ellos son. Y no podía decirle que no a mi abuelo Antenor Bernal, portero mayor en el año 1999, el último del siglo XX, junto a mi abuela Beatriz Caballero, madrina de la Peña, ni a mi padre, ni a mi familia, a los Bernal, a los foros, algunos de ellos también, como ha explicado ya Genio, nombrados porteros mayores en diferentes ediciones. Y a lo que ellos representan, a lo que me enseñaron, como tantos y tantos mirobrigenses que pusieron sus manos, su trabajo, su ánimo, su sentido, sus vidas, sus desvelos, sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos, todo al servicio del carnaval, y que son quienes desde hace 45, casi ya, este año ya 46 años, los que se convierten en protagonistas de este pregón, con todo el mérito y con todo el reconocimiento de quienes de verdad mantienen viva la esencia más pura del carnaval, la de sus gentes, ustedes. No hay duda que sois quienes habéis hecho posibles muchos carnavales. En el pregón que pronunció para esta peña nuestro hoy portero mayor, Lauren Risueño, el 9 de febrero del año 2010, hace 16 años ya, os decía a la peña: seguid y encontrad a quienes os sigan en el camino que hace ya 30 años, ahora ya serían 46, empezasteis para bien de nuestra fiesta y de nuestro querido Ciudad Rodrigo. Y yo creo que le han hecho mucho caso a Lauren, generación tras generación, desde la primera en 1980 hasta la actual, y van ya por la tercera, casi como los móviles o las nuevas tecnologías. Los fundadores e integrantes de la Peña Puerta del Desencierro han venido siendo guardianes fieles como nadie de esa esencia carnavalera, y testigos de su memoria han ido evolucionando sin perder de vista ese arraigo que se transmite de padres a hijos, ese sentimiento, esos recuerdos que se guardan profundos de una fiesta que para muchos es más bien una forma de vida. Pero lo más importante, han sabido continuar casi 50 años después de sus comienzos, reivindicando la cercanía de lo sencillo, como lo era el reunirse en aquel portal de Abarca después de los encierros para comentar las incidencias del recorrido. Esa simple intención convertida en ritual fraguó los comienzos de esta peña con la sola intención de ayudar y darle un mayor realce y un protagonismo mayor al carnaval. Y a ello le sumaron la decisión de homenajear, llegado el carnaval también, a personas que hubieran alcanzado la edad de jubilación y que durante toda su vida laboral se hubieran comprometido. Y así lo dice la peña de forma literal, por su trabajo, farinatismo, gracejo, simpatía y saber estar en dar un mayor realce a estas fiestas. Y el cuadro de honor de porteros mayores desde entonces es muy alargado. Y aquí les quiero hablar de otras puertas, las puertas del taller de mi abuelo, Antenor Bernal,
de ese taller de los foros que también, generación tras generación como esta peña, no solo se dedicaban a hacer carros y artesanía en madera o artesanía en chico, como recogió en alguna ocasión el diario La Gaceta de Salamanca, sino que hacían también crónica social, pero en este caso a lo grande. Era el taller, como el portal de Abarca, un lugar de encuentro, punto de reunión, de comentario, donde se conocían detalles e informaciones de todo lo que pasaba y de todos los que pasaban. Puede que venga de ahí esa vocación periodística mía. Lo cierto es que por esta condición y por mi trabajo en los medios, cuando yo contaba algo en casa, de algo que hubiera sido noticia o hubiera sucedido, mi abuelo siempre me decía lo mismo: tú no sabes. Y me lo decía pues porque seguro que él ya tenía mucha más información de la oficial, más de la que se puede contar. Muchos pormenores aportados seguro por los muchos corresponsales, como les ha dicho Genio, que se acercaban con novedades y con la última hora a las puertas del taller. Y claro, frente a ese nivel de conocimiento, yo poco podía decir. Un taller que conocieron también nuestros porteros. Tato me ha confesado que allí comió las mejores patatas meneás que hubiera probado nunca en una de sus muchas visitas junto a su tío Alipio. Un taller que a la vez guardaba también otros secretos, los de uno de los tesoros más valiosos de la familia, las tablas y tablones. Algo sobre lo que escribí un artículo en una breve aventura en la prensa escrita publicado en el Día de Salamanca en el mes de febrero del año 2017. El artículo se titulaba Entre tablas y venía a decir esto: entre tablas, así han crecido muchos de los actuales constructores de los tablaos que dan forma a la inconfundible plaza de toros del Carnaval. Entre tablas y tablones, puntas y martillos, observando en su niñez y ayudando después. De padres a hijos ha pasado esta tradición que pervive tras una historia centenaria, una historia que se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales, un ritual con el que cumplen familias y sagas de gentes del pueblo que se han encargado de mantener esa riqueza arquitectónica y efímera hecha de forma artesanal y recientemente además reconocida, como saben, bien de interés cultural. Artesanos, carpinteros, carreteros, constructores, diferentes gremios pusieron sus manos al servicio de la fiesta de Miróbriga. Lo han llevado en la sangre hasta ser parte de su ADN y así han transmitido e inculcado este oficio ancestral a sus actuales herederos, familias, peñas, mirobrigenses, farinatos de pro, que han hecho ellos mismos, con su esfuerzo, sin alardes, una labor callada y admirable por distinguir su fiesta de las demás. Tabla a tabla, tablón a tablón, punta a punta, mano a mano y hombro con hombro, a base de maderas, a base de golpes, a base de pasión, de amor, de oficio y de hacer realidad cada carnaval este milagro de la plaza. Haciendo y gastando carnavales y montando y desmontando el engranaje de los sueños del toreo. Un rectángulo mágico posible gracias al espíritu de colaboración, a la ilusión, al buen hacer y al buen humor de unos cuantos carnavaleros de corazón. No hay dos tablaos iguales, ni dos formas idénticas de construirlo. Sus peculiaridades y entresijos se transmiten por la sabiduría tradicional de generación en generación, de unos adjudicatarios a otros con la experiencia de cientos y cientos de años. Los más antiguos montadores han ido desapareciendo. Ellos fueron los mejores maestros y ejemplos para quienes hoy en día continúan con la fiel costumbre de modelar el coso, como los miembros de la familia Bernal, los Foros, una de las más conocidas, veteranos constructores de tablaos con más de 80 años, ahora ya serían unos cuantos más, de historia familiar ligada a esta plaza. De sus padres y de sus tíos aprendieron cómo dar forma a un tablao. Algunos llevan toda su vida, desde chiquininos, viendo el montaje. Algunos han asistido a todas las subastas de tablaos desde los 6 años de edad. Recuerdan que les ha tocado pasar muchas tardes enderezando puntas para utilizarlas de nuevo. Antiguamente, en otros tiempos, contaban muchas veces con la madera justa y tenían que pedirla prestada a la serrería de los chorlos. De esas vivencias atesoraron muchas anécdotas familiares, incluso que un año, hace muchos años, en los años 60, hasta las puertas del taller familiar de carpintería, hasta este taller, esas puertas, tuvieron que quitarlas y subirlas para hacer los tablaos con ellas. Por tradición, por ilusión y por familia, sobre todo por colaborar con el carnaval, por eso siguen cada año al pie de todos sus tablaos. Algo de esto me lo contó entonces mi primo Javi Foro.
Y qué felices hemos sido en ese tablao los foros. Volvería siempre, siempre a esa talanquera, la del tablao de mi abuelo, a ese recuerdo, el de mi abuelo y su boina, el de mi abuela y su pañuelo, con mis tías, con mi familia, con las piernas apretadas, con los pies fríos, las manos heladas, encogidos, pero con el corazón contento, sujetando la postura, con las risas, con alboroto, con aplausos, con gritos, sustos, con meneos, con sueño a veces, con la merienda, las mantas, las horas, el frío, el tiempo de tardes que nos enseñaron a querer lo que es parte de lo nuestro. Nos enseñaron del carnaval, de la vida o del mundo que conocemos. Somos nuestras raíces. Y pregonar es sin duda volver a vivir el carnaval. Así lo reconoció el pregonero de ese año en que mi abuelo fue portero mayor, en el 99, Mario Gastañaga. Pregonar esta noche es volver a ese tablao y recordar, por ejemplo, cuando mi abuela Beatriz escondía botes de espuma en el capazo que llevaba los toros y cuando menos lo esperabas, en medio de la faena, nos rociaba de nieve blanca el tablao entero. Y no solo mi abuela, la juerga duraba un rato entre spray de nieve y de serpentina, lanzando como una guerra, como una batalla por unos y por otros, spray que teñía de blanco o de colores la grada y te dejaba el pelo con una mojadura pringosa y con olor ambientador durante un buen rato. Pero cómo nos divertimos aquellos años. Mi abuelo siempre le reñía. Pregonar es también volver a la mañana del lunes de carnaval de aquel año 99, cuando yo tenía 17 años. Era una mañana despejada, de cielo limpio, frío y sol, en que casi por primera vez, sin resaca ni sueño, vi salir de manera perfecta el encierro con la manada completamente hermanada subiendo por los pinos. Me pareció tan bonita y diferente aquella imagen de aquella mañana y aquel encierro que desde entonces la tengo grabada como una de esas estampas ideales que se quedan en la mente y que vuelven cada carnaval. Y terminado el encierro, recuerdo atravesar el registro junto a mis tías para acompañar a mis abuelos en ese portal de Abarca en su homenaje como portero y madrina de esta peña. Guardo las fotos de familia del momento, me acuerdo de mi bufanda gris de cuadros y de mi cazadora vaquera, y guardo fuerte también el recuerdo de ese día que vuelve hoy, 27 años después, como si ahora mismo pudiese estar en el inicio de la calle Madrid, en medio de ese jolgorio, en la estrechez de la multitud, entre el vino, altramuces y alegría compartida. Ciudad Rodrigo entero da cada año en la calle Madrid su popular veredicto. La Peña Puerta del Desencierro es parte integrante e imprescindible por méritos propios del carnaval. Así lo sentenció José Marcos Casamar, Pepe Casamar, en su pregón para esta peña allá por 1987. ¿De cuántos momentos habrá sido testigo esa calle, esa puerta, esos portales y balcones, de cuántos toros y cuántas carreras, sin poder remediar esa llamada que solamente se responde al que lo prueba? Pregonar es volver al primer carnaval como pregonera. Mi alternativa en estas lides de un pregón de carnaval fue hace 20 años ahora, como pregonera de las casetas de la Plaza del Buen Alcalde en 2006, en el año de las Edades del Hombre. Yo, recién llegada a la emisora, no sabía dónde me metía. Vestida de chulapa en homenaje a la peña verbenera, peña de mi suegro Pepe Cullera. No sé si se acuerdan de una asturiana vestida de chulapa en una plaza andaluza, pues era yo. Así comenzaba mi primer pregón importante. Pasé muchos nervios aquella noche, mucha emoción después. Juré que no volvería a pregonar. Flori, nuestra Lorenza Iglesias particular, lo sabe muy bien, sabe lo que se pasa. Y desde ese momento, pues se me abrió otro carnaval, el carnaval cultural, o antes el precarnaval. Y ya 20 años después, ¿quién me hubiera dicho que estaría aquí hoy, esta noche, teniendo el honor de hacerlo para esta insigne peña, en este imponente teatro, y después de haber visto y escuchado ya unos cuantos pregones desde entonces, de los tantos que desde aquel momento he tenido la ocasión de vivir y de cubrir? Sobre todo en aquella época de mis primeros comienzos, desde el pequeño túnel de este teatro, de esa entrada, tras las cortinas a veces, escondida con algún compañero o en algún palco de prensa o entre el público, entre, como están ustedes,
en las butacas, pregones aquí en el teatro de todo tipo, más formales o más serios, más sentidos o menos, pregones que me parecieron maravillosos. Y aquí tengo que decir pregones maravillosos como el de Carmen Calvo para el Bolsín Taurino sin un papel, o los pregones mayores, especialmente para mí el de Lorenzo Díaz, el mítico Llorens, y especialmente el pregón del año pasado, que llegué a escuchar a tiempo, el pregón de Rubén Amón, un pregón emocionante, de frente y sin perder la cara al público. O pregones que no llegaron a ser, que me hubiera gustado tanto poder escuchar, como el de José Pinto. Y recuerdo la tristeza, el silencio de la plaza entera recordándole. Recuerdo también los muchos pregoncillos desde el ayuntamiento, viendo la plaza llena desde lo alto, imágenes y momentos que no se pueden olvidar. Y recuerdo muchos, los recuerdo casi todos, pero recuerdo, no sé por qué, de manera especial, el pregón para esta peña en aquel año 2006 de Joaquina Pérez Bronfield. Me llamó mucho la atención porque no la conocía, no me sonaba de nada y me pareció encantadora por su acento, por su elegancia tan dulce y pausada, tan refinada, por su historia, por sus palabras. Por cómo hablaba, se me quedó tan bien grabada la imagen sobre este escenario de aquella mujer rubia, menuda, bien peinada, que seguro habría tenido una interesante vida en Inglaterra, pero que nunca, nunca jamás olvidó su anhelada ciudad y su raíz farinata. Aquí quiero vivir, aquí quiero volver a revivir. Nació en la calle Peramato, muy cerca del Árbol Gordo. Antes, en el año 2000, el poeta Tomás Acosta, al que conozco bien, vuestro pregonero aquel año, definió la estatua del Maletilla ubicada en vuestro venerado Árbol Gordo. Como un bello homenaje a los que en sangre llevan la antiquísima aventura de vencer al toro. Una frase que bien podría valer también para definir esa nueva escultura recién inaugurada este sábado con sello mirobrigense del escultor Sergio Alonso. Me he enterado esta noche, allí en el Árbol Gordo, que está aquí su madre, la madre de Sergio, así que bueno. Me alegro mucho. Bueno, pues de Sergio Alonso, al que entrevisté esta semana, en honor al Carnaval del Toro, y yo diría que en especial en honor al corredor mirobrigense, con las figuras que nos faltaban en el árbol, en el gordo, no en el de Navidad, un toro y un corredor, junto al maletilla y al caballista, como no podía ser de otra forma, para completar este museo al aire libre del Carnaval. Y yo no sé si mi padre nació para ser torero. Imagino que cuando te envuelve y se te mete dentro esa aventura de querer vencer al toro, ya no hay remedio. Y más si has nacido en Ciudad Rodrigo o a las puertas, como él, en el Bodón. Y más si te han salido los dientes en un tablao. Desde luego que lo sabrán bien quienes fundaron esta peña, siendo todos corredores empedernidos del encierro. Lo sabrán también bien sus mujeres. Mi padre, Juan Mari, también lo fue. Fue corredor, no muy profesional, pero sí asiduo del registro sobre todo, del tiempo en el que tenía arena, aficionado de llevar la chaqueta cogida en la mano o de arrastrarla por debajo de cualquier aguja, sujeto a un árbol, en los pinos o a una escalera, a un carro, a una farola. Soñó con ser torero. Amaba todo lo que guardara relación con lo taurino, pero sobre todo, por encima de muchas cosas, amaba el carnaval. Amaba Ciudad Rodrigo. Amaba su sitio en la barrera, la aguja, el tablao, sus lugares seguros. Y en esa aventura de querer vencer al toro, el toro de la vida le venció. Y hoy yo vuelvo también a aquel viernes de carnaval del año 2003, cuando desde otra de las puertas de la plaza, la de la calle Sánchez Arjona, a las 12 de la noche, en la cogida de barreras, me asomé a mirar su sitio en la barrera del fondo de la plaza, en la esquina, y ya no estaba.
Lloré de rabia, lloré aquella noche, lloré durante mucho rato y sentí en aquel momento de verdad, por primera vez, lo difícil que era no poder volver a vivir el carnaval ni la vida de la misma manera cuando te falta alguien a quien quieres tanto. Siempre presente. Gracias. Pero vamos con otras emociones, venga. Las muchas por compartir, las de los que están aquí, las de la emoción en la voz de Lauren, la felicidad en la voz de Tato, sentimientos y entusiasmo en estado puro, hechos personas, hechos porteros mayores hoy. ¿Quién no ha escuchado interpretar una canción a Lauren o gritar un viva Tato? Que levante la mano. ¿No? Nadie. ¿Cómo voy a atreverme yo a intentar descubrirles a ustedes quiénes son ambos, cuando han sido y afortunadamente son historia viva de esta ciudad? ¿Cuántas anécdotas? ¿Qué tiempos? Yo no sé si Laurentino Risueño Pérez nació para ser cantante, pero lo cierto es que me imagino que igual que ocurre con los toros, cuando la música y el arte te tocan, te llegan, pues no puedes hacer nada en contra. Lauren ha sido la persona que más veces ha subido a este escenario, entre conciertos, actuaciones, pregones, representaciones desde sus comienzos, y hoy suma también este acto y esta distinción que junto con la de Mirobrigense Ilustre le avalan sobradamente en sus méritos para poder nombrarle ya embajador de Ciudad Rodrigo o darle su nombre a una calle. Porque pocas cosas le podrían hacer más feliz a alguien a quien se le iluminan los ojos y la voz cuando habla de su ciudad Rodrigo. Pocas personas como él tienen ese sentimiento. Lauren ha triunfado y lo ha hecho sin salir de su ciudad. Ha triunfado en ella, ha sido algo raro, profeta en su tierra. La ha querido, la ha reivindicado y la ha defendido literal y teatralmente sobre este escenario. No hay amor más grande al lugar donde naciste, que te vio nacer, que dedicarle tu obra y tu vida. Y le ha dedicado a Ciudad Rodrigo todo, sus canciones, sus conciertos, su defensa heroica, una verdadera heroicidad con mayúsculas, Lauren, sus conciertos, sus canciones, todo. Le ha dedicado su buen humor, sus imitaciones, su tiempo, sus muchos disfraces, sus días y sus noches. Le ha dedicado toda su vida a su ciudad. Lauren ha demostrado de sobra, con creces, que a veces no hace falta irse muy lejos para lograr el éxito. Para Lauren, la pesquera es mucho mejor que Benidorm, el Festival del Águeda mucho mejor que Eurovisión o Benidorm Fest. Y quizá el secreto de ese éxito de Lauren esté en su coherencia, la que tuvo muy clara cuando le nombraron pregonero de la Semana Santa en el año 2014 y la que como consejo también me ha transmitido a mí en estos días. Recuerdo que me ha dicho estos días: no podría pregonar algo que yo no siento o que yo no hago. Y así es. Lauren ha hecho todo y de todo por y para Ciudad Rodrigo, desde esa coherencia, ese respeto, esa convicción y ese sentido amor a Miróbriga. Lo ha sentido y lo ha hecho, y por eso Lauren es mirobrigense, del todo practicante y fiel devoto. Bueno, y vamos con Tato. Yo no sé si Joaquín Sánchez Martín nació para ser feliz, pero sí que nació para hacernos felices a los demás. Mi abuela lo cuidó de pequeño, a él y a sus hermanos. Vivían en las cocheras del señor Alipio y aún hoy lo recuerda, me lo ha recordado estos días. Recuerda que era travieso, revoltoso, que no paraba quieto. A mí esto me suena, de mi casa. Y así ha seguido. Así ha sido su vida, dedicada a no parar, a no dejar de participar, de fundar, de colaborar, de organizar o de ayudar al prójimo. He intentado ser bueno en la vida, ha contestado Tato en alguna entrevista, y creo que lo ha conseguido con creces.
Estaríamos hasta pasado el domingo de Piñata enumerando la infinidad de asociaciones, peñas, cofradías, festivales, iniciativas sociales a las que Tato ha pertenecido y pertenece, o de las que ha formado parte o ha fundado, pero si hay una con la que yo me quedo y con la que yo descubrí y conocí tanto a Lauren como a Tato en mis comienzos en la radio, entre otras muchas, como les digo, fue a través de la asociación Amigos del Alguacilillo. Su pregón era diferente a todos los pregones anteriores. Un pregón con sus prolegómenos. Divertido en la forma, bizarro, sencillo, cercano, pero serio, muy serio en el fondo. Como seria e importante era entonces y sigue siendo para la agrupación la tarea del despeje de plaza realizada por el alguacilillo o alguacililla por la que nació esta asociación hace también, como yo, hace unos 20 años. Como yo en la radio, no, yo tengo alguno más. Ese paseillo desde el restaurante de la Mimosa hasta el centro de capacitación agraria, en el puente, con la pancarta morada, el caballo romero, la yegua morenita después, que Flori también la conoce, y toda la comitiva parecía sacado de una escena propia de una película de Berlanga, pero en esencia era la expresión del respeto a la fiesta y a la tradición del pueblo, junto también a la sana diversión que hacía participar y formar parte de ella a la gente más sencilla, más humilde, más normal, más popular, con ganas de vivir también su particular carnaval. No me puedo olvidar del comienzo de cada pregón rezando el Padre Nuestro. Tato conseguía acallar la algarabía de la sala, se quedaba pequeña y faltaban las sillas y el espacio. De pie junto a la pared o pegados en las ventanas escuchábamos sus indicaciones en la sala engalanada siempre por Agustín Moriche. «¿Qué pasa el pregonero?», decía Tato solemne. Y como pregoneros han pasado ilustres del toreo, como Santiago Martín el Viti, incluso antes de ser pregonero mayor del carnaval después, impresionado por el cariño que le brindaron en el acto, al igual que pregoneros como Miguel Cid, Carlos García Medina, miembro también de la asociación y mi más veterano colaborador, o el doctor Enrique Crespo, que también sería, años después, pregonero mayor del carnaval. Así que los amigos del alguacilillo han dado más de un pregonero al carnaval. Y con la ayuda de Mateo Carreño y la intermediación de Lauren, Tato y otro muy conocido, Adolfo Esteban Fito, hicieron posible conseguir traer en el año 2009 nada más y nada menos que al diestro Luis Francisco Esplá. Y además de gran maestro, uno de los toreros preferidos de mi padre. Aquel día, me acuerdo perfectamente, abarrotó el barrio, el puente. La gente lo rodeaba en su llegada y en su paseillo hasta Agrarias. Causó gran expectación, lógicamente, y se llenó a reventar el pregón para escucharle, y es que no fue para menos. Con sus palabras claras y directas y su mensaje de agradecimiento, reconociendo que venía sin cobrar, cuando no solía hacerlo, rendido ante el débito contraído con la afición que le esperaba en Miróbriga, reconociendo que eran ellos, esa afición, la de Ciudad Rodrigo también, quienes precisamente le otorgaban esa dignidad. Y él se llevó a cambio, por miles, el cariño desprendido de todos los mirobrigenses y de toda la peña amigos del alguacilillo que le arroparon aquella mañana del domingo previo al carnaval. Una asociación muy digna y muy original, con la que yo he pasado momentos de verdad muy felices y muy divertidos. Muchos especialmente haciendo otro de sus recorridos, el que va desde las cocheras del señor Alipio hasta la plaza, acompañando al alguacilillo o la alguacililla, según tocara, para hacer cada tarde esa entrada al coso en su llegada a los festivales, haciendo, como no, parada en la iglesia de San Agustín para pedir la protección del santo. Algunos años hemos hecho ese camino como una peregrinación, comenzando en las escaleras de las cocheras, donde Tato, megáfono en mano, dirigía unas palabras tras agradecer las perronillas de Isabel, hermana de Pilar Pastor, tías de mi marido y activas integrantes del alguacilillo, junto con sus maridos, Adón y Chan, y siempre pendiente de servir el aguardiente de Félix. Reconozco que en más de una ocasión hemos hecho el recorrido, algunos y algunas, alguno está por aquí hoy, con algún aguardiente o licor de hierbas de más, acompañando a la Guardia Real, tanto o más templados ellos que nosotros, portando la pancarta y el pañuelo morado y escoltando a Tato,
que seguía megáfono en mano cantando a la caridad, señores, sin parar, marcando el paso y cogidos del brazo. Nos moríamos de risa tratando de ponernos serios al entrar a la plaza. Algún año, también con la familia Pastor, familia de mi marido, mi otra familia, hemos hecho el trayecto disfrazados, como en las varias ocasiones en las que hemos pasado por la plaza desfilando y donde alguna botella de orujo de hierbas se escondía entre los aparejos y arreos que llevábamos, como la réplica del carro de la Ramona, del carro de Ramona, me voy a exceso, un año que salimos con ese carro. Incluso llegamos a disfrazarnos del bolsín taurino con representación de la reina y damas, representación también de Petri Salicio y de la alguacililla incluida, que era mi suegra, Dolores. Con un traje de alguacilillo prestado, también con la ayuda de Mateo Carreño, pasó de ser arenero a ser el primer alguacilillo de la plaza de Ciudad Rodrigo, Julio Pérez Pirolito. Así comenzó su andadura la asociación. Tato fue a buscar a Salamanca, a la Plaza de Toros de la Glorieta, el traje del alguacilillo, con el compromiso de devolverlo puntualmente nada más terminar el carnaval. El traje le hubiera valido a Lauren, así que imagínense si le sobraba traje por todos los lados a Pirolito. Se lo tuvieron que ajustar. Bastante. A la chaqueta hubo que darle 3 vueltas con una correa para ceñírselo. Y en las botas, Tato le tuvo que meter 3 adelantos en la bota izquierda y 3 gacetas en la derecha, y aún así no podía andar. Pirolito tenía a Fito como asesor por sus conocimientos como novillero, y él era el encargado de darle las debidas indicaciones de lo que tenía que hacer en la plaza minutos antes de esa salida, y en alguna ocasión lo hacía Fito vigilando que Pirolito no meneara mucho el bigote y evitara el aguardiente previo. Pirolito abrió plaza tras negarse en un primer momento a montar al caballo Pío, como le propuso Lauren en las primeras conversaciones para fundar la asociación. «A ese lo montas tú», le dijo Pirolito, «porque da más patadas que los caballos de los indios». Y con el tiempo, y ya con traje propio, y con el paso de diferentes alguacilillos y alguacilillas, como la actual, Patricia, la asociación ha ido asentando esta singular figura taurina sin la que no entenderíamos ya el carnaval, y que se merece, sin duda, un lugar destacado en ese futuro Museo del Carnaval del Toro en los Toriles del Ayuntamiento. Y ahora viene lo bueno. Pero confieso que uno de los días que más me he reído en mi vida, y esto es así, no fue en carnaval. Era casi pleno verano. Fue el día que subí por primera vez, y de momento única vez, al autobús de la felicidad. Y ese día sí que lo pasamos como los indios. Fue no hace mucho, a primeros de mayo de 2023, creo que el 9 de mayo, era domingo, era el Día de la Madre. No sé si le habían cambiado de día. Los equipos Benjamín A y B del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol habían ganado los dos la Liga Provincial ese año en su categoría, en sus categorías los dos. Algo histórico para el club y para los jugadores también. Imagínense, aquel día celebrábamos por todo lo alto la victoria de 2 equipos a la vez, y para sorpresa de todos, allí en la Muge, ¿quién apareció? El autobús de Tato, como en las grandes celebraciones. Una ocasión perfecta para subir a bordo junto a una treintena de chavales preadolescentes, todos desatados, descamisados, sudando, cantando a voz en grito, y lo vimos claro. Allí nos metimos algunas madres aficionadas, Lucía, Raquel, Vega y yo. El viaje, digamos que fue un no parar, una experiencia para los sentidos, entre artilugios como un pollo de plástico, estampitas, folletos, bolsas y más bolsas de caramelos. Nos sentamos junto al conductor, junto a Tato.
tratando de calmar un poco a los chavales que saltaban todos de pie, detrás, como locos, a lo largo del autobús, porque no había asientos, el autobús, yo pensé que tenía asientos, gritando como locos, a empujones, pegándose por el micro, quitándoselo de las manos, voceando, chillando, bailando, cual Real Madrid celebrando la Champions, niños y entrenadores, y madres también. Saludábamos todos por las ventanas, mientras el autobús botaba y botaba, iba a tirones, y Tato nos advertía que la marcha no iba bien, que algo le pasaba. No sé si era el volante, no sé si son los cambios, era el embrague o los frenos, pero todo el camino hasta el árbol gordo teníamos la sensación de que no llegábamos al destino o de que nos estampábamos, que era peor. Tendríamos que haber ido rezando, Lucía. En ese trayecto, desde los campos de Toñete a las 3 Columnas por la Santa Clara, no sé lo que tardaríamos, pero yo les juro, y se lo he dicho siempre a mis amigas, que nunca en mi vida me había reído tanto, nunca había pasado un rato riéndome tanto, de verdad, nunca, os lo prometo. Tenéis que montar. En ese trayecto, pues lloré de risa mucho todo el camino. Y qué felicidad, de verdad, la de aquel día, la de todo el equipo, la de todos los niños, todos los chicos, la de los míos, Juan y Martín, también metidos los dos en ese autobús con sus compañeros, sus amigos, y la de aquel inolvidable viaje a la Fuente del Gordo, con baño incluido algunos, a pesar del agua verde. No me extraña que lo llamen el autobús de la felicidad. Es real y por suerte lo hemos comprobado y vivido. Bajamos de allí nuevos, muy felices. Qué buenos ratos como este, qué alegrías y qué buenos momentos y buenas amistades nos ha dado el fútbol a los sufridores, padres y madres, y a los jugadores también. Esa familia futbolera que hemos formado, creo que nunca olvidaremos este histórico día en el Árbol Gordo. Y desde ese árbol hemos subido hoy hasta este teatro. Si les aburro me lo dicen y corto el pregón, porque yo puedo seguir. Venga, seguimos un poco más. Pero otro momento especial que tampoco olvidaré nunca y que fue el primer recuerdo que me vino a la cabeza al saber que iban a ser estos mis porteros mayores y yo su pregonera, fue el día en que mi abuela cumplió 88 años, un martes de carnaval, un 28 de febrero del año 2017, en pleno tablao, después de los toros de muerte, durante la capea, en una sorpresa que no imaginábamos, con la colaboración de mis primas, las foritas como yo, con ramo de flores incluido y reparto de pasteles. La celebración de ese cumpleaños tan especial terminó sin haberlo preparado, con Lauren y Tato, mano a mano los dos, con megáfono uno y a viva voz el otro, desde el tablado de al lado, el tablado del Bolsín, cantándole juntos el cumpleaños feliz a mi abuela Bea. No se me puede olvidar. Y después de las palabras que le dedicó Tato y de sus vivas a la abuela de los foros y a los foritos, Lauren, como regalo, entonó su conocida canción Mir obrigan fiestas como colofón. Les aplaudimos y les jaleamos a rabiar a los dos por su animación y su interpretación y por ese momento, y en especial aplaudimos mucho a mi abuela, que también saludaba al tendido con el pañuelo que brindaba a todos y cada uno de los toreros habidos y por haber que pasaban, que hacían el paseillo. Mujer, desde luego, farinata y carnavalera como ninguna, ejemplo de buen humor y de buen corazón. ¡Qué felicidad! Dentro de unos días, si Dios quiere, cumplirá 97 años, creo que me está viendo y creo que tampoco nunca olvidará lo feliz que fue y que fuimos todas aquella tarde cuando terminaba ya otro carnaval. De ese momento hemos en casa rescatado estos días los vídeos, se los he enseñado esta mañana allí en la emisora, en esta entrevista que nos han hecho en Onda Cero, a Lauren y a Tato. Pero guardo
guardo las fotos de aquel momento. Me han ayudado, Paula, a recuperar esos vídeos y, sobre todo, lo guardo en la memoria del alma. Algo que la inteligencia artificial, afortunadamente, nunca va a poder reemplazar. Lo emocional, lo que surge en un momento, lo espontáneo, la inteligencia natural, como la que poseen estos dos porteros, que durante muchos años fueron también reporteros y pioneros en dedicarse en los años 80 a inmortalizar a muchas generaciones de mirobrigenses en sus vídeos y grabaciones. Hay algo que hay que agradecerle a Ángel, el padre de Tato, siempre innovador, interesado por cosas modernas. Hay que agradecerle que decidiera regalarle una cámara de vídeo allá por los años 80, la primera que hubo en Ciudad Rodrigo. Y con ella, Tato, o una de las primeras, y con ella, tanto Tato como cámara y Lauren como locutor, fueron los primeros en hacer reportajes de entrevistas desde la primera grabación en el Café Moderno con la Peña La Mosca, una peña de pescadores, no se piensen los más jóvenes que de otra cosa. Fue la primicia y la primera de muchas en una época en la que también se unió el nacimiento de Interpeñas. Y llegaron a reunir un domingo de piñata en La Caridad a las 50 peñas que formaban aquella histórica agrupación, entrevistando, ya quisiera yo, a todas, una por una, las 50, según estaban allí situadas, y terminando muchos, entre ellos el propio Tato o el presidente Ferino, llorando de la emoción de aquel momento donde todo el mundo quería salir en el vídeo. Y fíjense, si todo el mundo salió, que salió hasta Genio. Y llevaron el carnaval retransmitiendo encierros y corridas a las residencias de ancianos, grabando desde el balcón de Dorado en plena plaza. También grabaron los primeros reportajes de la romería de la Hermandad de la Peña de Francia, celebraciones de San Sebastián o entrevistas a toreros como Julio Robles o Manzanares, ganaderos como Eduardo Miura o Vitorino Martín o el doctor Zumel, todas con sus correspondientes anécdotas. Documentos, algunos perdidos, otros guardados y recuperados, con ayuda, en esta ocasión me cuentan, de Jesús Vegas, tío de un Vegas que tengo cerca, que ha rescatado la historia de esa colección de joyas audiovisuales del Ciudad Rodrigo de toda una generación en esos años 80, de los 80 a los 90, aunque parte ya de sus protagonistas no estén entre nosotros, y todo de forma altruista. Ambos, Lauren y Tato, han sido y siguen siendo inseparables, más que muchos matrimonios hoy en día. Compañeros de actuaciones, de grabaciones, socios, como reconoce Lauren en sus memorias. Tato fue durante mucho tiempo manager, chofer, apoyo y amigo en sus apariciones cara al público. El báculo que en algún momento necesita cualquier artista cuando los nervios aparecen según se aproxima el instante de alzarse el telón. Nervios que dejaban paso a su pasión por la interpretación, que ha llevado a Lauren a convertirse en su principal protagonista, en Juan, ese labrador de la Socampana que combatió a los franceses. Todo un reto que él afrontó viviendo y metiéndose de lleno en el papel, como lo hacía con sus diferentes disfraces, como el de charlatán, con Julete siempre, con el que incluso la gente alrededor, al verles, advertía convencida del posible timo a quienes les estaban escuchando hablar y pasaban. O de Doña Croqueta, también acompañado, como no, de Julete, con una imitación tan conseguida que hasta el propio creador del personaje vino a verlos a Ciudad Rodrigo. Con Tato, al que solía gustarle también disfrazarse con falda de escocés, con las piernas al aire a pesar del frío, también ha compartido disfraces como el del encantador de serpientes, y mientras recuerda también que aún guarda por ahí la serpiente, le dice a Lauren que con su vena artística bien podría haber sido millonario si hubiera querido, se habría forrado. Lauren, ya lo sabes. Les confieso que como la rondalla, yo este año he también tenido la tentación de probar y preguntar a la inteligencia artificial por algunas cuestiones relativas a este pregón, pero por pura curiosidad. Y de Tato, cuando pones Tato, Joaquín Sánchez Tato en Google, dice esto tal cual. Joaquín Sánchez, conocido popularmente como Tato Galerías, es un querido mirobrigense destacado por su vitalidad, afición taurina y labor social en Ciudad Rodrigo, y destaca varios datos de su trayectoria, entre ellos, como uno de los aspectos más relevantes de su perfil, aparición en medios, abril de 2025. Ganó notoriedad a nivel nacional tras aparecer en el programa deportivo El Chiringuito de Jugones, donde se le presentó como el abuelo de Ciudad Rodrigo y se dio a conocer su concepto del asiento de la felicidad. Asiento que yo también quiero probar.
Como pueden ver, no se le escapa nada a la IA. Y para finalizar, añado una aclaración importante a modo de nota. Esta información se refiere a Joaquín Sánchez Tato, de Ciudad Rodrigo, no a Joaquín Sánchez, exfutbolista del Betis. Hay que decir que los dos también son futboleros. De todas formas, también la IA reconoce que sus respuestas a veces pueden cometer errores. Mi abuelo le diría a la IA, tú sí que no sabes. ¿Y de Lauren? ¿Qué dice de Lauren? Pues de Lauren, la IA, dice que es un emblemático artista, cantante y figura cultural de Ciudad Rodrigo y que recientemente ha sido noticia por el cierre de su etapa sobre los escenarios y la publicación de su biografía, que cuenta ya con una segunda edición en las librerías. Y cuenta también con buen prólogo del alcalde. Pero en conjunto, poco puede saber la IA del cariño mutuo de ambos, de su amistad, de todo lo que les une a los dos, de sus vivencias, de sus correrías de juventud, de alguna otra juerga, más que una, de sus secretos compartidos, de su afición futbolera, de toda una vida de anécdotas juntos, de historias que al contarlas completan el uno con el otro. Y Tato le dice, cuéntalo, Lauren, cuéntalo tú, cuéntalo. Ese compañerismo que define a la perfección a dos amigos que han contado también cada uno con sus respectivas compañeras de viaje en el camino de sus vidas, Angelita y Tere. Ellas seguro que conocen como nadie esa parte más desconocida y personal de cada uno de estos dos conocidísimos porteros. Bueno, ya queda poco. Les cuento alguna cosa más. Les cuento que el carnaval es el descubrimiento del primer amor de unos adolescentes que buscan un rincón al resguardo de las casonas acariciadas por el sol para robar un beso interminable que quedará grabado a fuego en sus corazones para siempre. ¿Saben de quién son estas palabras? Las pronunció Nicolás de Elías en su pregón para esta peña, en el año también 2017. Ay, Nico, qué razón. Cómo se nota que eres rondallero. Y no solo el descubrimiento de ese primer amor, sino de ese amor que te cambia la vida. La mía me cambió precisamente, qué casualidad, un lunes de carnaval, un 11 de febrero de 2002, mañana mismo. Me pasó como a Lauren con su disfraz de Jorge Negrete, que se le fue la mano con el maquillaje negro. A mí también me pasó, porque yo iba disfrazada de Masái, iba con la cara negra como un tizón. Solo se me veían los ojos y los dientes. Pero yo acabé sin una gota de maquillaje y mi ahora marido, Alberto Cuye, entonces ligue, que no iba disfrazado, acabó con la cara negra. Tampoco me olvido de ese lunes. Nos ha cambiado mucho la vida en estos carnavales, porque no hay dos carnavales iguales. Ustedes, que seguramente muchos han vivido muchos más carnavales ya que yo, lo saben bien. Desde entonces hemos tenido carnavales por la calle Toro, por la Colada, por la Toro, por la Colada, por la Carpa, pero ahora por las ferias, por las ferias, por las ferias. Estos días he hilado este pregón como he podido, estrujando recuerdos entre tendales de ropa, lavadoras, listas de la compra, deberes, goma eva, disfraces, entrenamientos, viajes a Salamanca, cafés, noches de insomnio, WhatsApp sin contestar, dudas, trabajo, niños, entre lo habitual. Eso de lo que tantas veces al cabo del día o de la semana nos quejamos, esa rutina de la que renegamos, pero que al final acabamos aceptando como un acto de fe, como ese refugio que nos asegura y que nos garantiza que a veces, casi siempre, lo importante está precisamente en poder volver a hacer todos los días lo mismo, lo cotidiano, como en la radio. Unas puertas, las de mi otra casa, Onda Cero Ciudad Rodrigo, que tal cual me abrió un 22 de diciembre del año 2005 mi jefe, Mundi, mi jefe desde entonces.
a las 8 de la mañana y desde entonces, sin saberlo, me han traído hasta aquí, hasta este teatro, donde Lauren se despidió este año, precisamente acompañado por Mundi. Si se dan cuenta, se cierra el círculo. Esta mañana me ha entrevistado él a mí, y a Tato, y a Lauren, y a Cookie. Para mí, estas puertas de la radio han sido ventanas, porque cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Han sido ventanas que me han llevado no solo a contar noticias, sino a conocer a tantas y tantas personas que han ido formando parte de una actualidad cotidiana que reivindica, como hace Lauren, la importancia de lo cercano, de lo más inmediato, del lugar donde vives, de su historia, de su tradición, de sus gentes, de su talento y mucho, de su realidad, de sus oportunidades, de sus cosas, a veces, pues, que también las tiene peculiaridades, cosas únicas que nos diferencian de todo lo viral, de todo lo global, de lo nacional o de lo internacional, como este carnaval, como este pregón. Se puede también, y lo ha demostrado Lauren, conseguir el éxito a nivel local, sin salir de casa. El éxito en lo nuestro y de lo nuestro. Se puede ser profesional y estar a la altura de cualquier lugar, no tengo duda, si haces las cosas bien y amas tanto como Tato ama a todo lo farinato. La radio de Mirobriga, Onda Cero, Ciudad Rodrigo, lleva sonando y haciendo radio local 33 años en Ciudad Rodrigo. Hacemos radio a diario, desde aquí, con la gente de aquí, con ustedes, desde la calle Colada, donde comenzó cada día con programación local como la que hace esta emisora, esta casa, esta santa casa Onda Cero, en las principales capitales, a nivel provincial, regional. Pues tenemos la suerte de poder tener aquí la nuestra. Y eso, sin duda, comarcal, es para recordar y para valorar. Y recordar y valorar también toda la comarca, hasta donde llegamos, y como diría Lauren, hasta Portugal. Esa radio cercana en la que muchas veces la mayoría ya nos conocemos bien los entrevistados, conocidos, vecinos, amigos, familia, la radio y la vida misma de una ciudad donde todos, como les digo, nos conocemos. Pero la radio en Ciudad Rodrigo ya existía antes y lo saben bien los porteros. Lauren comenzó como contable ayudando a su padre, entre otras, en la contabilidad de Radio Juventud de Ciudad Rodrigo, ubicada en la Casa Municipal de la Cultura y donde nació también el primer Festival de la Canción de la Águeda. Allí se celebraron las primeras eliminatorias y la final fue después en el Cine Madrid. Y Lauren, una pena, no consiguió pasar a esa final, pero actuó como artista invitado. Y desde entonces luego fue el presentador hasta en 3 ediciones de ese festival cuando ya se celebraba en la Plaza del Buen Alcalde, donde también tuvo varias actuaciones. Y la relación de Tato con Radio Juventud es distinta, es más anecdótica. Como pionero que fue en muchas cosas, lo fue también en ser una de las primeras personas en tener dentadura postiza en Ciudad Rodrigo, ¿verdad, Tato? Y es que a mí me dijo, te voy a contar esta anécdota que te vas a reír. Pues yo quiero que la sepan. A pesar de ser muy joven, a los 17 años, tuvieron que sacarle toda la dentadura de arriba y se la pusieron postiza. Jugaba con ella, la sacaba, la cogía, la tiraba, la perdía. Era un momio, decía. Iba a las fiestas de los pueblos y si bebía algo, pues ya sabían, la perdía. Iba donde su madre y ésta le preguntaba, ¿pero Tato? Bueno, le llamaría Joaquín. Joaquín, ¿dónde está la dentadura? Y Tato decía, está en Robleda. Y volvía a Robleda y la encontraba. La encontraba donde había devuelto. Allí estaba. Le pasó más de una vez. Le pasó también en Águeda. Y cuando la perdí aquí, en Ciudad Rodrigo, la gente la cogía y se la llevaba a la emisora de Radio Juventud, se la daban a Poldo, y Poldo, que estaba de locutor, le decían, mira, seguro que esta es la dentadura de Tato. Y Poldo llamaba a Tato y le decía, Tato, que otra vez tengo aquí tu dentadura, ven a buscarla. Y no les daba asco. Ya ven, la radio como servicio público desde siempre.
Y da la casualidad que este carnaval de 2026, 20 años después de mis comienzos aquí en la radio, este viernes de carnaval 13 de febrero me hace especial ilusión, es el Día Mundial de la Radio. Y el sábado 14 también sabrán que es San Valentín. Así que no me digan que no se han podido alinear mejor los astros sobre Miróbriga este año. Nada comparable con ese famoso eclipse de agosto. El cielo también nos ha elegido a nosotros. Y podría contarles muchísimas más anécdotas, pero llevo aquí ya un buen rato y yo creo que algunos nos estamos ya estameando. Y me quiero despedir. Y lo quiero hacer en homenaje a esta peña y a los sonidos, seguro, de la memoria de todos. A las palabras, a las emociones y a los recuerdos que se unen como se unen en la radio, compartiendo estas líneas de lo que a mí, personalmente, me suena a carnaval. Carnaval me suena a fiesta, a tradición, a ancestral, a rito que se venera, a vida, a felicidad. Carnaval me suena a amor, me suena a don, a campana y a emoción, a sentimiento en la piel, palpitante corazón, a júbilo, a expectación, a alegría, diversión, a pasión desenfrenada, a lamento y a oración, a miedo, angustia, ansiedad, agitación. Carnaval me suena a toro, a sube y baja, a todo pasa, a todo llega. Carnaval suena a familia, a amistad, a amigos y a forasteros, a gente y a celebrar, a ganas, a disfrute, a momento, a vivir la intensidad, a lo inmenso, a lo pequeño, a lo grande, a eternidad, a una mano en la barrera, a un beso en la oscuridad, a un pie en la arena del coso, a un grito en la soledad, a una risa a escondidas, a un susto que no se va, a ese nudo en la garganta que empuja para saltar. Suena a madera que cruje, a tablas, punta y compás, a golpear de martillos, a serrín, a inmemorial. Carnaval me suena a manta, a chaqueta y a jirón, a disfraz y maquillaje, a purpurina y cartón, a hombros que arriman y cuidan, a manos para salvar. Carnaval me suena a madres, a abuelas, a brasero, a café, a rosquillas recién hechas y a churros, a lo que más. A aguardiente, a bar, a copas, vinos, cervezas y a resaca al despertar. Me suena a hambre a deshoras, a huevos con farinato, a hornazo, a queso y a pan, a esperas, a encuentros, distancias, a bailes, jaleos, locuras, canciones, olvidos, gente, gestos, a la calle con la luna, a máscara, a carcajada, a grito, a libertad, a charanga y pasodoble, a música celestial. Carnaval me suena a cama, a sábanas de franela, a calor y a humedad, a frío sol de febrero y a lluvia primaveral, a hogar, a casa, a verdad, a encierros y desencierros, a capeas, capas, capotes, carreras, subir por la catedral, a recortes, plaza, revuelo, a naranja, a ciudad, a pases, soles, pañuelos, a redoble y a trompeta, a pitidos, griterío, a alboroto y vitoreo, a frases, saludos, olas, a tristezas, a lágrimas sin cesar, al abrazo decidido, a un te quiero, nada más, a un suspiro, beso, anhelo, a deseo, sangre, a sudor, miedo, a peligro, a fatalidad, destino, trabajo, tiempo, noticias, actualidad, a apuntes, notas, palabras y a reloj suelto al sonar, a coplas, rondalla, corte, pregones y pregoneros, a niños, feria y azúcar, caramelo y algodón, a dulce, a tío vivo, a luces, a bingo y a coche chocón, a juventud, a recuerdo, a sorpresas que no se olvidan, a amores que a veces se van, a ilusión, a desengaño, a horas, desvelo, a ausencia, a despedidas, a un adiós, a olvidar, a portales, balcones, casetas, a peñas y a más. Y hoy, sobre todo, me suena a puertas abiertas que se abren de par en par, como esta puerta del desencierro. Seguro que a esto y a mucho más también a ustedes les suena el carnaval. Termino, ya termino. Ser de Ciudad Rodrigo y sentirlo es ser de una categoría aparte. Ya lo dice la impasible aguja de la calle Madrid. Más que un evento, un sentimiento. Gracias Lauren, gracias Tato, gracias Peña Puerta del Desencierro, porque alguna vez
Me imaginé aquí sin atreverme a soñar y creo que ya nunca voy a poder salir por esta puerta, ni cerrarla, ni olvidarla. Gracias por este impensable regalo de carnaval. Y si se dan cuenta, mi abuelo Antenor tenía toda la razón. Yo no sé nada. Esta pequeña chica de la radio solo tiene el teléfono de todos los que de verdad saben. ¡Feliz carnaval a todos!